Bueno, dirán ustedes, qué sofoco, ¿no? Qué bochorno. Pues no crean, ¿eh? A veces esto anima. Sí. Con todo lo que estamos viviendo, y hay un recluso más, le pagamos la pensión en la cárcel. Pero oye, qué placer, ¿no? Yo para esto sí pago Hacienda. Para lo demás, pues, en fin. Alerta roja en prácticamente toda España y en todas las sedes del Partido Socialista, naturalmente. Más de 40 grados ya en muchos sitios, ya estamos en julio, pues el calor. En Madrid llegaremos según algunos, a 36, 37 y según otros a 39, como ayer. La máxima nacional ya Sevilla y Córdoba, 43 grados más la humedad. Y la mínima, la gélida Lugo, 16 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es. Bueno, vamos a darles más info y más noti y además más comen y luego lo valoraremos. Pero la cuestión de fondo es que en el auto del juez Leopoldo Puente del Supremo hay una serie de claves sobre por qué este sí y otros no. Bueno, yo creo que va siendo hora, como este no es Pumpido, a quien espero que alguna vez el Supremo juzgue y condene por participar en un golpe de Estado contra el régimen constitucional, por derribar el orden constitucional, ese Tejero astroso. Tejero por lo menos quería cambiar el gobierno, no quería destruir España. Pumpido sí. Por cierto, hay noticias también de viajes a la República Dominicana, que se le ha perdido. ¿Qué se le ha perdido a Pumpido por allí? Pero ¿qué es lo que pasa en ese auto? Pues que hay muchas claves que apuntan a que estamos empezando otra instrucción, aunque en realidad seguimos en la misma banda, que es la de la financiación paralela e ilegal del Partido Socialista. Porque hay una palabra, ahora lo comentaremos con Miguel Ángel Pérez, hay tres cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Uno, cuando habla de personas, ayudado Santos Cerdán, el recluso de Soto, físicas o jurídicas. ¿Por qué distingue? Las físicas están a la vista. Los tres mosquepedros, o sea, Ábalos, Santos Cerdán, Ábalos, Coldo y Cerdán, los tres mosquepedros. Pero claro, esos son personas físicas. ¿Por qué jurídicas? Porque hay unos 4 o 5 millones allí que se han cobrado y nadie sabe dónde han ido a parar. Pero no están en los mosquepedros, luego están en Pedro, están en el partido. Y estamos viendo además una cosa llamativa, y es como imita, claro, dicen que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Claro, que ha estado con los etarras metido hasta el tuétano, pero hasta el tuétano. Y luego encima presume de ello. Y luego con Puigdemont, el delincuente, el prófugo de la justicia, metido hasta la cocina. Entonces ayer imitó el estilo golpista catalán de chulería, pensando que no les va a pasar nada, contando con qué Pumpido prevaricará a su favor. Siempre lo mismo. La única confianza de los delincuentes es que siempre nos quedará Pumpido. Bueno, pero por de pronto este está en la cárcel. Y Pumpido, si un día hay justicia en España, acabará también siendo procesado por el Supremo, que ya le advirtió. No se diga que es que esto no se... No, ya advirtió. Aquí nadie es impune, ni el Tribunal Constitucional, que se ha inventado que es un tribunal de casación. Mentira, es un tribunal prevaricador, que está para obedecer a Sánchez y al golpe de Estado. Catalán, español, vasco, navarro y lo que ustedes quieran. Pero hay además algunas cosas que llaman la atención. Primero se presenta a insultar al juez. Y luego
lo de los millones es que lo cuenta. Hay 5 millones aquí que... ¿dónde están? ¿Dónde está ese dinero? Y el juez dice que necesita seguir investigando. Y como ahora sí que ve que este es el cabecilla de la trama, pues este es el que tiene que ir a la trena. Porque sabiendo que van a por el partido, porque esto es evidente, claro, la persona física no vaya a proteger a la persona jurídica. El secretario de la organización no vaya a proteger a la organización, porque este sabe dónde está el dinero. Este es el que llevaba la pasta de un sitio para otro. Este es el Aldama, digamos, nacional. Aldama era el internacional. Y Aldama está colaborando con la justicia. Este no. Este ayer fue a insultar al juez. El resultado el que fue. Vanessa. El juez Leopoldo Puente considera a Santos Cerdán el cabecilla de la trama por encima de Ábalos y de Koldo. Acredita que era el encargado de distribuir y de administrar las mordidas y cree que hay riesgo de destrucción de pruebas y de fuga, ya que se desconoce su situación económica, sus contactos y sus recursos en el extranjero. A pesar de que Cerdán ha mantenido que ni él ni el Partido Socialista se llevaron un euro, el Supremo cifra en 5 millones de euros el botín que consiguió a través de la trama. La mano derecha de Sánchez ha presumido ante el juez de ser el arquitecto de los gobiernos progresistas, aludiendo a su labor como mediador con Puigdemont, con los proetarras de Bildu o con el PNV. Es por esto, según Cerdán, que se ha iniciado contra él una conspiración política, una afirmación que el fiscal Luzón calificó de ofensiva y de victimista. Cerdán no cerró su declaración sin antes apuntar a Bolaños como el próximo objetivo de sus negociaciones con Esquerra. Bueno, nos llega ahora mismo, pero en este instante, una última hora, y es que al parecer... que estaría una moción de censura cociéndose, estaría el chuf chuf, pues no sé si enriqueciendo, o cueces o enriqueces. Pues se cuece una moción para enriquecer la situación. Ha dicho Feijóo, esto es textual, que ha llamado a Tellado, que todavía no es, pero eso no que va a ser el secretario del partido, número 2, para ver si todos los grupos apoyan al PSOE. Se supone que con que haya uno que diga que no, hay moción de censura. Esto es que tiene algo la cárcel, que hace que se vuelvan elocuentes hasta los mudos. Pero esta es una cosa de última hora. Con lo que le conteste, que le tendrán que contestar, enseguida pues sabremos si hay moción o no. Debo decir que lo de meter en la cárcel al número 2 de Sánchez, después de que por poco se ha liberado el que era número 2 antes que él, pues digamos que cambia la percepción, no el hecho es el mismo, pero la percepción cambia. Vamos a centrarnos, y todo lo que pase, si pasa algo, que no lo sé, de esta moción que estaba pendiente de que algún partido, esto es verdad que lo dijo Feijóo y lo dijo aquí también, que si hay un partido, con que haya uno, son 5 votos, con que haya uno que diga no apoyamos más a Sánchez, va a la moción. Espero que Vox no diga entonces que le gusta a Sánchez, pero creo que no. Bien, pero vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, porque hay varios asuntos dignos de comentar. El auto el texto que sacó ayer el juez Leopoldo Puente está lleno de datos. Algunos que los hemos ido viendo después, pero los que están ahí a pie de obra, con Miguel Ángel Pérez y sus medidas cautelares, que está acuartelado y acautelado allí en el Supremo, yo creo que esta noche, tras dormir ya el recluso en la cárcel, vale la pena recordar. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Qué es lo que te llama la atención, que te llamó más la atención? Yo reconozco que lo que más me llamó la atención es cómo iba calzado el Salellas este. Es un cursi, el clásico cursi, pijo cursi de la CUP, su padre será rico, o sea, es un biotipo barcelonés verdaderamente estomagante, insoportable. Pero esto de ir a un juez del Supremo, a decir que está en una campaña contra él, pero esto, ¿a quién se le ocurre?
Bueno, la verdad es que, Federico, se podría decir que la estrategia de defensa de Santos Cerdán fue un poco kamikaze, ¿no? Porque obviamente ir a un Tribunal Supremo en el cual se ha juzgado el 1O y que el alegato, en vez de ser un alegato jurídico de defensa por parte de Santos Cerdán, se convierta en un alegato político en el que prácticamente estás insultando o insinuando que hay una conspiración y que el juez del Tribunal Supremo, la UCO y la Fiscalía son todos unos prevaricadores y que únicamente pues te sientan ahí, que te están investigando como una represalia porque eres el arquitecto de los gobiernos progresistas en España, pues obviamente la verdad es que no es un plan sin fisuras, todo lo contrario, es un plan que te lleva directamente a Soto del Real, ¿no? Y de hecho, pues como publicamos en Libertad Digital, pues cuando interviene el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, así queda claro, ¿no? Cómo le parece ofensivo que se presente Santos Cerdán ante el Supremo y que empiece a insinuar que aquí hay una conspiración política contra él, utilizando palabras tan sanchistas como el fango, como utilizó Santos Cerdán ante el Tribunal Supremo. Esto no quiere decir que obviamente le hayan llevado a la cárcel por eso, porque es que ya yo creo que tenía ya todas las papeletas compradas, porque obviamente el informe de la UCO es demoledor, con todos los indicios delictivos contra él, cómo se reparte las mordidas, cómo habla de las mordidas con Ábalos, con Koldo, o sea, eso estaba fuera de dudas. Pero claro, si hay una mínima duda y tú te presentas ante un Tribunal Supremo de España y te pones a insultarles, a hacer un alegato político y no jurídico, desde luego pues la mínima opción que tienes de no salir en un furgón y salir por tu propio pie, pues se desvaneció absolutamente. Y claro, eso explica por qué iba a montar el mitin, no a defenderse, sino a montarle el mitin al juez y al fiscal anticorrupción, por qué pidió, que luego eso se ha olvidado, que se televisara. Recuerdas que lo pidió en directo, hay que decir que todo se graba, en cualquier juicio en España se graba todo, pero no se emite. Y él quiso que se emitiera, luego ya tenía previsto montar el número, hace días. Efectivamente, fue una petición que propuso la defensa de Santos Cerdán. Eso hizo sospechar de que a lo mejor pudiera soltar algún tipo de bomba y que quería que todo el mundo se enterara en tiempo real, pero era pues nada más lejos de la realidad. Al final, pues desde la defensa de Santos Cerdán afirmaban que era por una cuestión de transparencia y luego pues a toro pasado, después de ver lo que dijo en la declaración Santos Cerdán, pues obviamente era todo un numerito político, ¿no? Que no deja de ser, como digo, pues un error absoluto presentarte en el Tribunal Supremo cuando tienes todas las de perder y encima intentar, pues de alguna forma, insultar o cuestionar a todas las personas, al Tribunal Supremo, a los fiscales, a la Guardia Civil, diciendo que todo es una conspiración política. Llama también mucho la atención, Federico, cómo hace una defensa del Partido Socialista, ¿no? Sí, diciendo además sin venir a cuento. Eso es, lo mete totalmente con calzador, dice yo no me he llevado ni un duro y el PSOE tampoco, no se ha financiado ilegalmente el PSOE, es decir, hasta el último momento intenta pues proteger al Partido Socialista, pero que hay algo que es incuestionable y es que cuando uno entra en prisión, ahora es cuando llega el momento de demostrar si sigue siendo fiel y leal a la mafia o no, porque ahí es cuando ya te puedes reblandecer y cuando ya pasas un día detrás de otro, encerrado, sin tu familia, sin tus amigos, caído en desgracia, y es cuando ya empiezas oyes a Marichusma decir que no es del Partido Socialista, Cerdán, que los ha hecho a todos, ha hecho las listas de todos desde hace tiempo, que viene robando desde antes de llegar al poder, porque la empresa esta que monta con el amigo de Otegi, que lo explica todo, es 2 años antes de que lleguen a la Moncloa. Ah, y una cosa, ¿tú no viste que la referencia a Bolaños diciendo, y este es el presidente, es, oye, Félix, no te pongas tú contra mí, porque detrás vas a ir tú, ¿eh? No te sonó a amenaza más que a pena. No, este será el próximo, porque este ha negociado con la Esquerra. Además lo dijo. Yo he negociado con Junts, pero con la Esquerra ha negociado Bolaños. Bueno, hay que decir, Federico, que Santos Cerdán en su declaración puso encima de la mesa varios nombres curiosos. Sí. Nombró una vez más a Pepiño Blanco, que ya pues parece que empieza a sonar con muchísimo ruido en esta historia, porque volvió a decir que pues muchos de los nombres que se colocaron en el Ministerio de Transportes, pues que eran conocidos de Pepe Blanco, ¿no? Sí, pero lo hemos visto. La transcripción que hiciste tú de las conversaciones, sí, prácticamente todos
todos son de Pepiño, y además actúa como ministro, Coldo. Dice a quién pongo, en primera persona, no dice a quién pone Ábalos, sino a quién pongo. Efectivamente, pero es que también durante la declaración dijo que en la alusión a Pedro Saura, pues que a Pedro Saura lo colocaron en Correos y que fue idea suya y de María Jesús Montero. O sea, también dejó caer por ahí a María Jesús Montero y luego, por último, como decías, al propio Félix Bolaños, que hay que recordar que el juez Peinado ha pedido ya la imputación del propio Félix Bolaños ante el Tribunal Supremo y que pues suponemos que antes del mes de agosto puede estar resuelta y veremos lo que sucede, ¿no? Con lo cual, pues ahí Santos Cerdán yo creo que dejó caer esos nombres con alguna intencionalidad. Desde luego yo pude ver a Santos Cerdán unos minutos antes de entrar en la sala, estaba pues muy serio, yo creo que sabía perfectamente que iba a entrar al matadero y desde luego pues como decimos no iba con el mejor plan de defensa para intentar hacer frente a esta cuestión. Y es que ya tanto el fiscal jefe anticorrupción como el magistrado instructor dejan claro que Santos Cerdán es el jefe, de momento, el jefe de esta trama corrupta de adjudicación de obra pública, ¿no? Obviamente por encima de Ábalos y de Coldo, que el que realmente era el jefe de esta organización criminal de adjudicación de obras es, por el momento, Santos Cerdán. Bueno, es el Aldama nacional, mientras que Aldama es el Cerdán internacional. Al fondo siempre Caracas. Pero ¿qué me cuentas del quién ha sustituido a Cerdón en sus tratos con el AMPA, fugitivos de la justicia incluidos? Pues mira por dónde el verdadero jefe de la banda, que es José Luis Rodríguez Zapatero. No ha tardado ni un día en quedarse vacío ese sitio. Ya ha viajado al exterior para reunirse con Puigdemont. No vaya a pasar lo que imagino, que es noticia de ahora mismo, nos la acabamos de dar, que ha preguntado el PP si todos los grupos siguen apoyando a Sánchez o no. Tú esta historia, ¿tú crees que puede salir que algún grupo, a mí es que no me pasa por la cabeza, no acabo de verlo claro, pero ¿tú crees que esto puede salir adelante o realmente el futuro judicial es tan difícil y está Bolaños ya al caer, ya pidiendo la imputación, que esto va a ir adelante? Pues yo la única opción así desde mi prisma que veo, Federico, yo creo que es el PNV, en el sentido que tras la declaración de Santos Cerdán los que quedan absolutamente retratados son ellos, son el PNV como los auténticos artífices de que se haya instaurado un régimen corrupto en España, con lo cual pues si tienen algún tipo de vergüenza pues tendrían que cambiar obviamente de postura, ¿no? Porque es que Santos Cerdán señala directamente pues cómo se hizo ese pacto, ¿no?, para conseguir los presupuestos y la moción de censura que ganó Pedro Sánchez y cómo se negoció con el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, fueron la llave de todo lo que estamos ahora mismo sufriendo en España 7 años después del sanchismo, esta trama de corrupción, y el PNV son los responsables políticos de haber traído a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Miguel Ángel, hay una cosa, yo no sé si lo he leído bien, me ha parecido que en realidad para convencer al PNV es a través de Bildu. Es decir, que Santos Cerdán con su socio que tiene el 45-55 de la empresa esta que era de cumpleaños y actos festivos y de pronto se convierte en una empresa de la construcción. Bueno, imagínate. Pero que es a partir de ahí, gracias a Bildu, como llegan al PNV. Lo cual dejaría al PNV como una especie de suburbio de Bildu, que es por lo que me parece que ahí es donde puede ser la cosa. Pero eso significa que la ruptura que ha habido en el PNV entre Ortúzar por un lado y Aitor el del Trator por otro, que han acabado como Rosario de la Aurora, es que unos están ya sometidos a Bildu. Bueno, después de, obviamente, consultar con nuestras fuentes y ver la declaración que hace Santos Cerdán, todavía no tenemos lo que es la transcripción oficial. Lo que sí está claro es que Anchón Alonso, el amigo de Santos Cerdán, con el cual, según el propio Santos Cerdán dijo ayer, llegó a convivir en un mismo piso en Madrid, se conocían las familias, eran amigos íntimos, pues le abrió la llave a negociar, por un lado, con el Partido Nacionalista Vasco,
y por otro lado con Bildu. De hecho dice pues que Anchón Alonso tenía conocidos en común con Arnaldo Otegi y que precisamente el propio Santos Cerdán por eso cobró tanto protagonismo en el partido y acabó convirtiéndose, y hay que repetirlo, en la mano derecha de Pedro Sánchez, porque ahora nadie lo conoce, pero era la mano derecha de Pedro Sánchez hasta hace 10 días. Y por eso cobró tanto protagonismo, porque Santos Cerdán, de la mano de Anchón Alonso, propició la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. De hecho, pues Santos Cerdán citaba como Pedro Sánchez le dijo, de hablar con el PNV se encarga Santi, que era como le llamaban a Santos Cerdán. Sí. Se encarga Santi, se le encargó a Santos Cerdán, gracias a su conocimiento del PNV, a través de Anchón Alonso, esa negociación. Que Anchón Alonso es del pueblo de Otegi, es amigo de Otegi, es del Goibar, si no estoy mal informado, y por supuesto el contacto con Bildu ya lo tenía, pero si eran socios, si es que eran socios ya. Esta es la historia de fondo, y de ahí pasa el PNV, pero el PNV es lo último, que además se atribuye a que es que Rubalcaba no quería, pero ahí estaba. Y entonces llega al PNV, pero efectivamente, y hay otro dato que cuando cita a Bolaños, que es el que ha negociado con la Esquerra, es decir, aquí estamos todos en el mismo barco, todos hemos dado un golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado. Esto de meter al gobierno a un fugitivo de la justicia y a unos asesinos sin arrepentir, esto es fino, porque lo ves en perspectiva. No sé quién dice hoy, creo que es Jorge Bustos, dice, hay una justicia poética, sacar a los etarras de la cárcel y acabar tú en la cárcel. Efectivamente, y yo creo que además es una forma también de Santos Cerdán de decir, aquí hemos remado todos en el mismo rumbo, con el mismo, y al final hemos hecho todos lo mismo, y si yo caigo, también van a caer otros. O sea, exactamente. No deja de dejar claro, como diciendo, yo caigo, pero Bolaños también ha negociado con Esquerra, deja caer ahí, y claro, no sabemos, Federico, todavía la trastienda de todas esas negociaciones. Claro, eso es lo que temen. Es que es posible, estoy dándole vueltas, porque esta mañana, a primera hora, antes de las 8, ya además lo cuenta en X, porque que hubiera hecho esta gestión Feijóo es normal. Que lo cuente no es tan normal. No es tan normal. Es decir, aquí está pasando algo, o bien para alejar el fantasma de la moción de censura, que a él le apetece, y lo contó aquí, nada me apetecería más que la moción, siempre que cuente con gente que abandone a Sánchez. Necesito un partido, porque son 5 votos, no hace falta más. Pero da la impresión de que a lo mejor hay alguna grabación que ya corre por ahí. Y está lo que se negoció con el PNV y con Bildu. Claro, es que Bildu es la ETA y no pasa nada, quiero decir, para ellos. Pero para el PNV sí, porque es el PNV al que quieren echar del poder. Yo creo que obviamente si tuviéramos conocimiento, Federico, de todo lo que se ha ofrecido tanto al PNV como a Bildu, como a Junts, como a Esquerra, claro, pues sería difícilmente soportable en la opinión pública. No sabemos entre los votantes de Pedro Sánchez que al final parece que soportan todo, pero yo creo que sería tal munición que sería muy complicado que pudiera mantenerse el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que al final Santos Cerdán, con esa afirmación sobre Bolaños, lo que está dejando caer es que aquí todos hemos participado en esta guarrería, entre comillas, y si yo caigo van a caer otros también. Y yo creo que también no deja de ser un mensaje a navegantes, una advertencia, y veremos ahora cuál es la reacción de Santos Cerdán. Recordamos que cuando Víctor Aldama pues fue encarcelado, al mes efectivamente de estar encarcelado fue cuando se consiguió ya cerrar ese pacto con la Fiscalía Anticorrupción, y obviamente si Santos Cerdán decide colaborar con la justicia después de pasar por la cárcel, tiene la llave directa con Pedro Sánchez, ¿no? Santos Cerdán. Bueno, pues nada, seguiremos informando, porque esto es un no parar. Pues si es que el mes de julio es lo que tiene. Siempre, todos los grandes cambios, rebeliones, golpes de Estado, guerras civiles, pasan en julio. La gente sale a la calle por el calor, y ya que está en la calle, pues hace lo que le apetece y pasa lo que pasa. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Federico. ¿Estamos ya en los 70.000? Estamos a puntito ya. Bueno, pues a ver. Bueno, nos vamos a la República de los Tontos.
En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Oye, tú te acuerdas sin duda de los tiempos en que algún mermao decía muy campanudo que ninguno de los grandes acontecimientos, de los grandes desastres, se producen en verano. Es que hay cada idiota. Hay salvo cada dos tonto. guerras mundiales, la revolución cubana. Siempre, pero no es que la gente está en la española. calle. Ya está la gente en la calle, pues ¿qué hace? Pues ya que estamos Ya, en la sí, calle, pues hacer lo que se pues te vamos hace, a hacer claro. lo que nos apetece. Claro. Bueno, pues el juez Leopoldo Puente, una vez oído Santos Cerdán, decidió su ingreso en prisión, concretamente en la de Soto del Real, donde fue conducido en un furgón de la Guardia Civil. Fue el de ayer un gran día para la democracia española. El primer indicio de que la impunidad no va a ser la regla del comportamiento de la justicia con el sanchismo. Sin embargo, en abierta refutación del principio de que no hagas nada para distraer al personal de sus meteduras de pata del adversario, Baku Cagamarra y anuncia precisamente ayer que en el próximo Congreso del PP va a dejar la Secretaría General del partido. No tenía mejor momento para hacerlo, por lo visto. Es que une al don de la elocuencia el don de la oportunidad. Sí, o sea, sí. siempre hace lo que no tiene que hacer y además cuando no Y tiene cuando que no hacer. debe hacerlo, O sea, es que exacto. ojo que ha pedido justicia, ¿eh? Porque claro, con toda la situación que hay, el que se encargue de justicia en el PP va a tener más poder que casi cualquiera. Evidente. Y tú te imaginas esta tía hablando de los jueces, de los fiscales, de los autos y de los autobuses. Válgame Dios. Pero válgame No quiero Dios. verlo. Sí. Sí. Miriam Moreno Aguirre se hacía eco razonablemente del tuit de un tal Francisco Javier. Conde Pumpido debe ser juzgado por el Tribunal Supremo. Efectivamente. Cosa que ya el Supremo, ¿te acuerdas hace un par de meses? Que dijo que nadie es impune en España, incluyendo los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, sí. Porque el Tribunal Supremo sí es un tribunal. No es un órgano que ni siquiera está en el Poder Eso Judicial. es. Sí, y por supuesto, Eso. qué momento en que el Supremo condene a Pumpido y sus felones por atentar contra la democracia. No estaría más. Sí, sí. Sería, bueno, pues sería el paso necesario para Pues después sí. de lo de Santos Cerdán. Sí, señor. Cayetana Álvarez de Toledo repasa el florilegio que Pedro Sánchez hacía de Santos Cerdán. Un buen socialista, un gran secretario de organización, un extraordinario negociador como los resultados acreditan, una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza, es uno de mis más estrechos colaboradores. Y dice la Marichusma que no es nadie. No, que no es del PSOE. Pero que no es sí, del PSOE. ¿cómo no va a ser del PSOE si el PSOE es de Cerdán? O sea, Evidentemente, pero no ser del PSOE es no ser nadie para Eso el es, cuadro eso de es. valores de esta menguada. Pero también Zapatero explicaba las bondades de Santos Cerdán. Super Santos Cerdán que no presume de nada y hace mucho. hasta ayer, que ya presumió de todo. Eso es, no debe temer Pedro por la salida de Cerdán. Hay banquillo, ahí está Zapatero para cubrir el hueco que deja Santos Cerdán. Sí. No habíamos comentado aquí uno de los más relevantes hallazgos de Jordi Évole, que fue la columna perpetrada por su puño y letra el 11 de noviembre de 2023 bajo un título espectacular, Calle de Santos Cerdán, que consistía en eso, en proponer dedicarle una calle señera en Barcelona a uno de los corruptos más acabados del sanchismo. 3M.C. le echaba una mano. Hola Jordi, su nueva dirección es carretera M609, kilómetro 3,7, 28.791, Soto del Real, Madrid, España. Mira tú. Sobre
Sobre el mismo asunto, Alfonso Reyes colgaba el título de la ya comentada columna de Évole, Calle de Santos Cerdán, con un escueto comentario. Creo que la inauguran hoy en Soto del Real. Será un pasillo de algún locutorio. O puede ser una sala de vis a vis. Lo podía visitar ahí el follonero. Sí, hombre, la sala de vis a vis sería muy propia. Muy interesante, ¿no? Y que lo graben los negocios todos. que mantienen estos, sí. Feroz pescaba 2 ejemplares majaderos de sanchistas y su curiosa forma de razonar. Juan Bastida, ¿cómo fue capaz de engañar a Pedro? En fin, ánimo, presidente, confiamos en ti. Otro que tal, David Longinos, dice, hay que ser muy psicópata para estar metido hasta el pescuezo y decir que ministros y el presidente del gobierno pongan la mano en el fuego por ti. ¿Qué piensa alguien que está destruyendo el gobierno de su país por llevarse unos miserables cientos de miles de euros al trullo de cabeza? Longinos no fue el que le pegó la lanzada a nuestro señor. Sí, señor. Y brotó sangre y agua, porque ya al pobre no le quedaba nada. Ese fue, Longinos. Sí, Longinos, que sí es que hay cosas. Es como Rufián. O sea, ¿tú cómo te llamas? Yo, Rufián. Pues sí. Es que yo recuerdo un buen cuento de García Márquez que se titulaba El abogado más hermoso del mundo, y empezaba con que en la playa de Macondo aparece un cadáver y van allí las mujeres del pueblo a verlo, y una de ellas dice, tiene cara de llamarse Esteban. Y todas comprendieron que evidentemente el nombre del abogado era Esteban. Pues eso, lo mismo. Antonio Maestre es uno de los tipos más miserables que uno se puede encontrar en X. A esa cualidad le une la de estúpido, como demostraba ayer con esta aseveración. A Miguel Ángel Blanco lo mató la polarización política. ¿Y quién tuvo la culpa? Pues Gregorio Ordóñez, que fue víctima del terrorismo, pero también, dice, un actor político que promovió una polarización inasumible para la convivencia que hizo que muchos de sus compañeros, que fueron menos combativos, acabaran asesinados. Bueno, se olvida que es a que asesinaron. Hace falta ser, pero no digo una rata, hace falta ser la bacteria de una rata, o sea... Sí. Y que me perdonen las ratas, claro. Sigamos. Ahora no. Es que ha hecho un ruido raro. Tenemos un pillarejo por ahí enredando, ya sabes. Sí. Bueno, pues... acabaron asesinados no solo los menos combativos, todos, sino los más combativos, como el propio Gregorio Ordóñez. Y también Luke, que era partidario del diálogo. Eso es. Sí. Marta Sevilla empareja las fotos de María Luisa Segoviano, secuaz de Conde Pumpido en el Constitucional, y Merche Izpurúa, 2 caras irredimibles con un criterio unificador. La jueza María Luisa Segoviano es la versión bola de dragón de Merche Izpurúa. Oye, no está mal. ¿Sabes que Usía Alfonso ha confesado que está enamorado de la Segoviano? Él es ornitólogo, fue siempre un gran... claro. Como pájara, que es extraordinaria, o sea, que ese aspecto... Y entonces hace, en el debate, ayer o anteayer, publicaba una carta explicando el porqué de su desvío amoroso, que todo empezó con las garcetas en Doñana o por ahí. O sea... Oye, no le afearé yo el gusto. Para gustos están los colores, ya se sabe. Eso dicen, sí, anda que esta no va de colorines, anda que no lleva el arco iris en la sesera. Sí. La corrupción cuesta a Sánchez la mayor caída en intención de voto desde las generales, y el PP ya le saca 41 escaños al PSOE, cuenta El Mundo. Los socialistas piensan en un solo mes, en un solo mes la cifra récord de 1,6 puntos y se quedan en el 26,8%. Feijóo lograría 152 escaños, igualando a todo el bloque de la investidura. Vox continúa en ascenso. Y finalmente
Curopeo nos propone hoy uno viejo, transitando por la senda que antes inauguró y era patrimonio exclusivo de nuestro Gulliver. Ese que achanta la muy, José Luis. Elguez Mínguez. Fíguez, bueno, realmente esto no es uno viejo, esto es una trampa para osos. Sí, Fíguez, Mínguez o Bovínguez, Rodríguez. Es como la izquierda un cero, Zapatero. Aunque mea no hace pis, es más bobo que Bovínguez, y en honradez saca un cero, José Luis Rodríguez Zapatero. Pues yo, sinceramente, le sobra una sílaba. Sí, sí. Es que Gulliver es mucho Gulliver, ¿eh? Hay un problema de métrica aquí, sí, señor. Sí, señor. Pero es igual, hoy es un día de fiesta, tenemos que celebrarlo a la salud del recluso, del penado. Eso es. ¿Te acuerdas no que sabemos en el TVO cuántos... había uno que era el penado 113, que era un tío que estaba en la cárcel y siempre que lo querían sacar le mandaban un bocadillo de lima, siempre se confundían y acababa usando la lima a otro preso que se iba y él se comía el bocadillo pasado y la lima no había llegado y siempre estaba en la cárcel. En fin. Sí, sí. Bueno. Pues nada, Santi, vamos a ver que esto es no parar. Lo mismo mañana tenemos una moción de censura pendiente. ¿O no? Esperemos que la cosa vaya más. Yo, de todas formas, con la moción de censura sería cauto. O sea, yo también. Esta gente, o sea, ¿te imaginas el PNV que diga que sí, que yo no sigo soportando a Sánchez y que luego vota no a la moción de censura? Pero vamos a ver, es que lo veo. No es que lo presuma, es que lo veo. Así es. ¿Te acuerdas cuando decía Mariano, siempre tan inteligente, ese patriota esforzado, diciendo, yo de Aitor me fío? Aitor el del trator. Aitor el del trator le votó los presupuestos la semana pasada y una semana votó después votó por echarlo de la Moncloa. Sí, señor. Aitor el del trator. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar a nuestros escuchantes, no solo oyentes, escuchantes, radio escuchas, como se decía antes, y los que nos siguen por podcast, por YouTube, por internet, de todas las formas, streaming, o sea, nos pueden seguir de todas las formas posibles y alguna más, que no lo sabremos, pero las hay, seguro. Pues hoy es un gran día para opinar. Bueno, está la detención de Santos Cerdán y la noticia que nos ha sorprendido esta mañana. El PP ha decidido moverse. Ha decidido consultar. Consultar. Estaba empeñado en no presentar la moción de censura contra Sánchez, pero parece que este ingreso en prisión de Santos Cerdán les ha llevado a cambiar de opinión. Van a consultar, por lo menos, a consultar a los partidos. ¿No será para que dejen de darle la paliza? Seguirá pensando, y si sigue pensando lo mismo, pero quiere que se retrate el PNV, que es el único que está ahí. Porque tiene que haber una en el PNV, después de lo de tal, porque todo esto está grabado. O sea, está grabado y estas grabaciones las tiene la UCO. Ayer se revelaba el PNV diciendo que ellos no le relacionen con Antxón Alonso. ¿Cómo que no? Pero sí, es que Cerdán cuenta además cómo ha sido. Bueno, pues ¿creen los oyentes que conseguirá Feijóo esos apoyos necesarios para sacar adelante la moción? La abstención. Sí. Basta con que se abstengan, con que no apoyen a Sánchez. Efectivamente. Bueno, pues esperamos ya esos mensajes en el 648 91 92 60 y les leemos en @lamanana de FJL. Bueno, pues a la tertulia ya. Es la mañana. Es radio.